Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Me puedas acompañar a Mateo 25, capítulo 25, versículo del 1 al 13. ¿Está bien? Aquí es un reto fuerte, es animarte también el que tú puedas llegar a la casa y ser como aquellos de la iglesia de Berea que pasaban todo por las escrituras, todo lo que se les enseñaba, y luego ellos trabajaban en su casa diligentemente a través del estudio y filtraban todas las enseñanzas que se le daban a través de la bendita palabra de Dios. Entonces, si me puedes acompañar, Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y los que estaban preparados entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. La parábola que acabamos de leer, la parábola conocida como de las 10 vírgenes, es una de las más mencionadas últimamente, está bien, en nuestros tiempos, ya que se está tratando de una escatología, o me refiero al final de los tiempos. Cuando decimos esa palabra escatología, se refiere, el término correcto es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. En otras palabras, es al final de los tiempos. A eso se refiere en cuanto a escatología, ¿está bien? Esta parábola hace gran énfasis en que debemos de estar preparados para la venida de Cristo. Y tú y yo pudiéramos decir amén, y sí lo sabemos, y sí lo tenemos claro. Bueno, vamos a ver qué tan claro está en nuestras vidas. ¿Está bien? Una cosa es que lo sepamos, pero otra cosa que esté en nuestras vidas dando ese reflejo. También es un cuadro perfecto de la venida del Hijo de Dios a buscar a su iglesia, y es bueno que la leamos con mucha exégesis, con esa forma de extraer el texto, de qué es lo que está diciendo. Me estoy refiriendo en cuanto a la explicación y a la interpretación correcta del texto, ¿está bien? Para poder identificar cada uno de los puntos de esa parábola que el Señor dio. Este tema nos ayudará más a estar siempre preparados para el gran retorno de Jesucristo. Entonces, este punto, el que vamos a ver ahorita, es para que volteemos a ver ese retorno, ¿está bien? Y esta parábola más adelantito vamos a explicar por qué se escribió de esa forma y en los tiempos que estaban viviendo esos apóstoles y esa iglesia. Hay 3 etapas que deberíamos tener claro que se lleva en una boda judía, ¿está bien? Para poder entender la parábola. Cuando el Señor usaba esas parábolas, estaba tomando referencia a versículos del Antiguo Testamento, pero con hechos comunes para que la gente pudiera entender rápidamente.
para no identificar a nadie ni apuntar a nadie. Entonces el Señor usaba esa metodología en cuanto a parábolas, ¿está bien? No daba a entender algo apuntando a alguien, sino que al contrario, mencionaba la enseñanza tomando una referencia bíblica para poder explicar el punto, ¿está bien? Entonces hay 3 puntos que debemos tener claros para antes de entrar a la parábola. La primera era la del compromiso, ¿está bien? En aquellos tiempos los judíos sabían que había una etapa del compromiso. Era un acuerdo formal hecho por los padres. Entonces cuando una novia y el novio, previamente los padres ya había como un trato, se llamaba así, ¿está bien? Entonces ellos era la primera etapa. La segunda etapa era la del desposorio, ¿está bien? Era la ceremonia donde se hacían compromisos mutuos, donde el novio y la novia se comprometían públicamente delante de los demás, ¿está bien? Y la tercera etapa era la del matrimonio. Aproximadamente era un año después de la primera etapa. Entonces fíjense todo el cortejo, toda la ceremonial que se llevaba esta costumbre judía, ¿está bien? Y como acabamos de ver en esta parábola, se hace referencia a una gran boda, ¿está bien? Entonces estaban ahí esperando esa boda. En aquel tiempo las bodas significaban la más grande celebración para el pueblo judío. Como diríamos hoy en día en México, aventaban la casa por la ventana, es un dicho popular. Una boda de ellos duraba, la pura celebración era una semana. El party que nos invitan a veces a las bodas nosotros, que nos arreglamos y nos ponemos el tacuchi o el traje y el vestido bien guapos, y ahí vamos, estamos 3-4 horas conviviendo con la familia y los novios y se acaba la fiesta. Bueno, en aquellos tiempos duraba una semana aproximadamente. Entonces sí se soltaban las trenzas, como dirían los judíos. En esta celebración, después de la gran ceremonia, había un gran banquete con danzas y juegos, ¿está bien? Entonces las danzas eran los bailes que ellos tenían típicos. Entonces bailaban los hombres, bailaban las mujeres, bailaban los matrimonios y hacían juegos. Entonces era todo una ceremonia. Era muy divertida. Entonces si tú puedes buscar información en costumbres judías, vas a sacar mucha información ahí, ¿está bien? Para la pareja, esta representaba la semana más feliz de sus vidas. Para sus amigos, esa también era una semana de gran felicidad, porque miraban a su mejor amiga o a su mejor amigo felices durante esa semana completa. Ya después iban a saber qué es lo que era el matrimonio, y que empezaban ya a convivir el 100% ambos, ¿está bien? Hoy en día tenemos las mismas costumbres, prácticamente hacemos una boda y luego de la ceremonia disfrutamos de un gran banquete o una muy buena comida, y aquellos que se perdieron la comida o la boda, pues lamentablemente pues no pudieron asistir por X o Y, pero ahí se quedaban con las ganas. Los personajes de este texto, es el esposo y las 10 vírgenes. Entonces quiero que tengamos claro estos personajes, el esposo y las 10 vírgenes, ¿está bien? Teniendo claro todo el tiempo, el proceso que duraba un cortejo o una boda, ¿está bien? En Mateo 7, ¿está bien? Es en Mateo 7:24, también se hace una referencia muy parecida, algo similar. Es sobre 2 hombres, uno que construyó su casa sobre la arena y otro que construyó la suya sobre la roca. Y dice así: el hombre sabio es aquel que escucha estas palabras y las hace, ¿está bien? Entonces cuando el Señor hace la mención de la parábola, pues no tenía ni poquito, acababa de hacer mención de eso. Entonces como que el Señor estaba queriendo hacer énfasis en algunos puntos. Entonces el hombre sabio es aquel que escucha estas palabras y las hace, ¿está bien? De nada nos va a servir escuchar muy buena prédica, muy buena sana doctrina, y si no lo hacemos, de nada va a servir. Hay que empezar notando cuáles son las características que tenían entre común aquellas 10 vírgenes, ¿está bien? Lo primero es que
no solamente las insensatas se durmieron, si lo pudimos leer con atención, no solamente las insensatas se durmieron, ¿ok? Sino que las prudentes también se durmieron. ¿Está bien? Entonces, para que no vayamos a pensar y querernos poner los brazos cruzados o la mano en la cintura, ¡ay, estas insensatas! No, también las prudentes se durmieron, ¿ok? Así dice la palabra, ¿ok? O sea, este no puede ser nuestro reproche hacia las vírgenes insensatas, puesto que ambas o todas se durmieron. ¿Está bien? Otro punto muy importante que podemos notar es que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas fueron invitadas a las bodas. Ambas estaban invitadas a las bodas. ¿Está bien? Y este evento es muy importante, ya que esto es para aquellos cristianos que están dentro de la iglesia, pero viven descuidados con sus vidas y no ven el regreso de Cristo como algo serio. ¿Está bien? Entonces, a veces hay cristianos que piensan, no, pues todavía falta mucho para que regrese el Señor. No quiero hacer un énfasis de que viene mañana, ¿está bien? Pero tenemos que estar preparados, ¿ok? Esta parábola para nada está tratando con personas no cristianas. Esta parábola es exclusivamente para personas que conocen, ¿está bien?, al Señor. En otras palabras, para personas que son cristianas. Ahora, vemos que las vírgenes insensatas y las prudentes tienen varias características en común. Lo acababa de mencionar algunos puntos yo. Todas son invitadas a las bodas, todas se terminaron durmiendo, todas estaban esperando el regreso. Entonces, ¿cuál es aquella gran singularidad que poseen las vírgenes prudentes? ¿Cuál es lo que la caracteriza? ¿Qué es lo que sobresale en ellas? Las prudentes tienen la preocupación de tener sus lámparas llenas porque saben que el esposo vendrá. Y esto puede ocurrir en cualquier momento y necesitan estar preparadas. Ellas simplemente están listas y ese es el punto principal de esta parábola. Que las prudentes están listas. ¿Está bien? ¿Y qué significa estar preparados realmente? ¿Ok? Las 5 vírgenes que no estaban preparadas, aparentemente es una procesión. Cuando se llevaba ir a encontrar al novio, era una procesión alumbrada con lámparas. Las lámparas probablemente eran antorchas de trapos llenos de aceite con un palo, o habían otras antorchas que eran con un tipo cordel o lazo, ¿está bien? Lo untaban con aceite o con brea para que sirviera de antorcha. Hay algunas antorchas que le colocaban un plato en la parte de abajo porque escurría un poquito el aceite para que no se pudieran quemar. Y pudiéramos entrar un poquito en detalle, ¿está bien? Pero en Mateo 5:15 y 6:22, la palabra usada aquí regularmente significaba antorcha, significaba un palo nada más que estaba inclinado, no estaba en recto, sino que estaba en una cierta inclinación apuntando siempre hacia adelante. Sus antorchas consistían de un bastón que agarraban con la mano, con un plato arriba, lo acabo de mencionar, en el cual había una pieza de tela o cuerda teñida en aceite o brea. Aceites, cuando están así mencionando aquí aceite en sus vasijas, las vírgenes prudentes tenían un suministro extra, tenían ahí su guardadito, también tenían ahí una pequeña cantimplora, que podríamos decir, que ellas tenían ese aceite extra para si se empezaba a apagar la antorcha, pues nada más volteaban el palo hacia abajo, le rociaban un poquito de aceite y volvía a encenderse. ¿Está bien? Es bien conocido lo importante que era para los judíos la celebración de una boda, y es muy característico que para cuando una persona algo tiene valor, entonces trata de estar siempre preparada. Cuando tú tienes algo sumamente de valor, busca las formas de siempre estar preparado. ¿Está bien? Voy a poner un ejemplo. Si a ti te gustan las artes marciales, vas a estar en tu casa haciendo katas, o vas a estar haciendo katas, como le llaman otros, ejercicio, practicando, para que cuando tengas que presentarte o hacer una exhibición, lo hagas correctamente. O si te gusta, no sé, algún deporte o algo diferente, música, escalar o algo, estás preparándote
para tener una condición física correcta. ¿Está bien? Fíjense, cuando tenemos un evento especial, llámese una graduación, llámese una entrevista para un empleo, un sermón el domingo en la iglesia, pudiéramos mencionar todo lo que tú consideraras que vas a tener este fin de semana. Este fin de semana es la quinceañera de mi sobrina, no sé. Estás toda la semana, ¿qué me voy a poner? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a comprar esto, tengo que sacar esto. Estás mentalizado o estás enfocado a ese evento. ¿Está bien? Tratamos de estar lo más preparado que sea posible porque queremos todo nos salga perfecto. ¿Está bien? Partiendo de este punto de vista, tiene mucho sentido que aquellas 10 vírgenes, y aquí estamos empezando a desglosar, debían estar preparadas. ¿Está bien? Si las 10 vírgenes tenían en mente la boda, deberían haber estado preparadas las 10. ¿Ok? Pues formaban parte de un cortejo de boda. Eran las damas de honor, como diríamos hoy en día. ¿Está bien? Y la señal del esposo era el comienzo de esta gran festividad. Sin embargo, había 5 de ellas que no estaban preparadas. Mateo 24, 44. Si me pueden acompañar ahí. Mateo 24, 44. Si, ¿cómo pudiéramos regresarnos media hojita antes? Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que tú no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Cada uno de nosotros debe estar preparado. Aquí nosotros, por eso estamos haciendo mucho énfasis en cuanto a esta parábola de las 10 vírgenes, la preparación de los no preparadas y el preparado. ¿Está bien? Tenemos mucho por aprender. En primer lugar, debemos ponernos en la posición que nos corresponde. ¿Cuál es esa posición que nos corresponde a ti y a mí? Somos la iglesia de Cristo. Esa es nuestra posición. A eso nosotros hemos sido llamados. ¿Está bien? No, estando aquí, estando en tu casa, estando en un grupo de célula, estando donde tú estás representando a la iglesia de Cristo. ¿Está bien? Y debemos actuar como tal. ¿Está bien? El Nuevo Testamento nos hace mucho hincapié sobre esto y nos dice palabras tales como en 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los que duermen y seamos sobrios. En otras palabras, como diría acá el mexicano, buzo caperuzo o póngase trucha o hey, atento, hey, no bajes la guardia. Si estás practicando un deporte, hey, mantén tu guardia arriba. O si eres música, no sé yo de música, pero corríjame aquí por favor, Edgar. Si estás fuera de tono, luego, hey, te saliste de tono. Estar atento a lo que te gusta, ¿está bien? Pero aquí nosotros estamos siendo llamados a representar a la iglesia de Cristo, ¿está bien? Debemos armarnos de todo aquello que necesitamos para estar listos y no ser sorprendidos en la venida de Cristo. Debemos hacerlo, pero ya, de inmediato, ¿está bien? No podemos esperar el último momento porque entenderíamos que ese momento no existe. Si tú piensas que vas a poder hacerlo hasta el último momento, ponerte a cuenta con Dios y comenzar a hacer las cosas que te corresponde, en otras palabras, lo que debiste haber hecho durante 5, 6 años, 15 años, 30 años, no lo vas a poder hacer en una semana o en los últimos 2 minutos cuando ya estés agonizando y estés ya ahí. Háblenle a mis hijos, háblenle a mi esposa, háblenle a mis papás, porque quiero pedir perdón, quiero ponerme a cuenta. Ya va a ser tarde. ¿Está bien? Ya va a ser tarde. Es interesante cómo aparece ahí que el novio se retrasa. Sí, percataron ese punto, como dice, y el novio se retrasa. El verso 5 nos habla de una parte esencial de la parábola que dice que al tardarse el novio, las vírgenes se duermen. En el versículo 5. Cuando al tardarse el novio, las vírgenes se duermen. Aquí yo quiero ser cuidadoso. No es porque
al novio se le olvidó que era la novia o tenía que ir a la boda. No, ese era el tiempo del Señor. A lo mejor para mí se está tardando porque mis ansias ya quiero ya que venga. Se está tardando, pero no es que se esté tardando, es en el tiempo del Señor. Por eso dice que ni los ángeles del cielo lo saben el día ni la hora. ¿También? Por eso debemos estar preparados. ¿También? Tú y yo pudiéramos decir, ay, ¿cómo se tarda que venga el Señor? Ya tiene más de 2000 años que dijo que va a venir. Inclusive hay denominaciones que hacen burla de esto. Y hay denominaciones que dicen, no, pues ya, a ver cuándo viene, y empiezan a jugar con ese tema. ¿Está bien? Este evangelio, Mateo, el que acabamos de leer, lo escribió medio siglo después de la resurrección de Cristo. Y está teniendo una lucha constante con lo del retraso de su venida. Y es importante saber que en estas parábolas Mateo está alentando a la iglesia a que se mantenga en un estado alerta, incluso si están cansados de esperar. Cuando Mateo escribió cuando lo escribieron, ya habían pasado medio siglo, 50 años. Entonces ya habían muchos cristianos que ya, pues dijo que iba a regresar, pues ya se está tardando, ya 50 años, y están ahí cuestionando que por qué se tarda tanto. Entonces era un tema en aquella época de la iglesia que estaba en poquito de conflicto. Permítame extender este punto. El apóstol Pedro, al parecer, también sostuvo la misma lucha con aquellos quienes cuestionaban el retorno de Cristo, y es por eso que escribe esto en 2 Pedro 3:9. Quiero argumentar mi punto que acabo de decir de que la iglesia en aquel tiempo estaban como que ya, oye, pues ya dijo que iba a regresar, pues ya se está tardando, y estaban queriendo cuestionar a los apóstoles. 1 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en otras palabras, dale gracias al Señor que todavía no ha regresado, porque es el tiempo para que tú o yo, o tú y yo, pudiéramos arrepentirnos y volvernos a Cristo. ¿Está bien? Entonces, aproveche este tiempo. Aquí nos damos cuenta que el Señor verdaderamente ha prometido regresar y que su promesa no ha sido retardada. Él no ha dicho, voy un viernes del siguiente año. Él solamente nos ha dicho que vendrá, y ese día no lo sabemos. También es importante saber que además de esa gran promesa, hay un sinnúmero de acontecimientos que habían de acontecer o de suceder antes de su venida. Por eso es importante que tú estudies la palabra de Dios, para que no seas engañado o no te vayan a dar una falsa doctrina y que tú vayas a caer en algo que después vas a decir, híjole. Esa lucha no solamente la sostuvieron Mateo y Pedro. Nosotros el día de hoy también escuchamos decir a muchas personas, y esto es lo que dicen algunas iglesias, los cristianos se han quedado esperando a Cristo y nada que no va a venir. Así están diciendo iglesias X. O sea, ellos se burlaron de nosotros, o ellos se burlan de nosotros, y les parece algo inútil predicar. Ellos piensan que es inútil predicar de la venida de Cristo. Es mejor predico del empoderamiento, predico de la abundancia, predico lo que tú puedes mejor ahora, tu mejor vida ahora. No predico en cuanto a la venida de Cristo, mejor predico que tú puedes lograr tu mejor vida ahora. ¿Está bien? La iglesia de Cristo, la buena noticia es que Cristo viene, hermanos, hermanas. Cristo viene, ¿ok? Y no sabemos el día ni la hora. La otra buena noticia es que Él no retardará su promesa. ¿Está bien? Él no va a retardar su promesa. Y por último, debemos seguir preparándonos. Tú y yo debemos seguir preparándonos. Por eso es de suma importancia que tu Biblia sea tu mejor consejera. Que tu Biblia sea tu mejor profeta.
¿Está bien? No me estoy refiriendo a esos profetas que andan en la calle y por ahí diciendo que son profetas. No, la mejor profecía es la palabra de Dios, ¿está bien? Lo que yo quiero ahorita hacer mención es el simbolismo de lo que se estuvieron mencionando aquí en esta parábola, para que podamos empezar a resaltar bíblicamente con algunos versículos, ¿está bien? Es importante entender que esta es una parábola y que la misma incluye un gran número de elementos, ¿está bien?, alegóricos, y los estudiosos sobre el tema generalmente reconocen lo siguiente: el esposo, todos vamos a ver quién es: Cristo. Ver al esposo como al mismo Jesús parece ser justificado a la luz de la palabra. En Mateo 9:15, si tú vas a Mateo 9:15, dice así: y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esta sería una imagen osada para ser usada. Ahorita el siguiente versículo que voy a mencionar, pues en el Antiguo Testamento frecuentemente describe a Dios como al esposo y a Israel como la novia. Busquen Isaías 54, versículos 4 y 5. Isaías 54, versículos 4 y 5. Dice: no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, quien se llama Dios de toda la tierra. ¿Está bien? Fíjense, desde el Antiguo Testamento, las vírgenes son la iglesia. Tú me puedes decir: ay, hermano, pues eso es fácil de entender. Sí. Y las vírgenes deberían estar preparándose inminentemente el regreso para el regreso de Cristo. Las fiestas o la boda de aquí, ¿saben?, representa el banquete de la boda del Cordero. Y eso lo pudiéramos ver en Apocalipsis 19:9. Dice: la cena de las bodas del Cordero, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Está bien? La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo por su iglesia. ¿Está bien? Cuando dice ahí en el versículo, cerrar la puerta, representa el juicio final. Cuando tú ya estés en el juicio final, ese va a ser la cerrada de la puerta. Entonces, ¿qué representa el aceite? ¿Está bien? Y aquí yo quisiera entrar un poquito en detalle debido a dos cosas, y la voy a mencionar más adelante. Muchas personas dicen que el aceite representa la unción del Espíritu Santo, y este punto del aceite merece nuestra atención. ¿Está bien? Para no desviarnos. Puesto que el gran problema de las vírgenes insensatas fue el no tener aceite en sus lámparas. Martín Lutero, decía que el aceite representaba la fe. Otras personas han identificado el aceite con las buenas obras, la relación personal con Cristo y la piedad. Tenemos que irnos al contexto de la parábola, de lo que estamos leyendo, que en este caso es estar preparados. ¿Está bien? El aceite es lo que pone en evidencia a las vírgenes. ¿Quiénes eran las que estaban preparadas y quiénes eran las insensatas? En otras palabras, las que no estaban preparadas. Es lo que está haciendo el aceite, está poniendo en evidencia a las vírgenes. ¿Está bien? Y esto hace una gran familiaridad con el Sermón del Monte. Entonces, pues te invito también a que puedas leer el Sermón del Monte en tu casa. Esto hace una referencia con las expectativas de Cristo con su iglesia, y es que Cristo desea que su iglesia esté preparada, que tenga aceite, lo cual significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Las vírgenes insensatas no estaban preparadas porque les faltaba aceite para sus lámparas. En muchos pasajes bíblicos el aceite es un emblema del Espíritu Santo.
Sin aceite, los que iban a la fiesta no estarían preparados para recibir al esposo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, nadie está listo para el regreso de Jesús. Si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, no estamos listos para el regreso de Jesús. Aceite de olivo es una buena representación del Espíritu Santo por muchas razones. Cuando hacemos esa mención, el aceite tú pudieras darles diferentes funciones. El aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Si tú usas el aceite para lubricar, va a haber poca fricción y desgaste entre los que están lubricados por el Espíritu Santo. Cuando un hermano y otro hermano no hay ese común acuerdo y ya uno de ellos se ofendió, en otras palabras es porque no tiene el Espíritu Santo. No hay aceite, por eso rechinan o le rechinan los dientes. El aceite sana y fue usado como un tratamiento médico en los tiempos bíblicos. Y hay una referencia de Lucas 10:34. El Espíritu de Dios trae sanamiento y restauración a tu vida, a mi vida. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara, y donde está el Espíritu Santo de Dios hay luz. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo, porque supuestamente tienes el Espíritu Santo. El aceite calienta cuando se usa como un combustible en un fuego. Cuando el Espíritu de Dios está, hay calentamiento y confort, hay esa armonía. ¿Está bien? El aceite vigoriza cuando se usa en un masaje. En aquellos tiempos también el aceite lo usaban para darle masaje a la gente y era para que se vigorizaran sus cuerpos. ¿Está bien? El Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna cuando se aplica como perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradable a los que nos rodean. El aceite pule cuando se usa para bruñir metal. Cuando el metal está oxidado con aceite, tú lo empiezas a tallar, comienza a agarrar ese brillo, se le quitas ese óxido. ¿Está bien? El Espíritu Santo nos limpia de toda mugre y nos alisa para nuestras asperidades. ¿Está bien? Nadie puede ser un verdadero cristiano sin que el Espíritu Santo more en él. Como dice en Romanos 8:9. Vayan a Romanos 8:9. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En esta parábola Jesús probablemente no quiso dar a entender una separación entre los cristianos que están llenos del Espíritu Santo y los que no están llenos del Espíritu Santo. Es probablemente la distinción entre verdaderos cristianos y falsos creyentes. Por eso les decía yo más o menos a la mitad del mensaje, el aceite ponía en evidencia a las prudentes y a las insensatas. Sin embargo, una clave de ser un cristiano preparado es estar constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo. Efesios 5:18. Apúntenlo y leámoslos. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Mucha de la debilidad e insensibilidad en nuestras vidas espirituales puede ser explicada si no estamos siendo constantemente llenados del Espíritu Santo. Tus debilidades, tus insensibilidades, tu aspereza, tu indiferencia, ¿está bien? Es entendible. No estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y para que no seamos como las vírgenes insensatas, para que no nos falte a nosotras, como le dijeron, pues le dijeron, vayan y compren a los mercaderes. Hermano, hermana, hoy en día, ¿qué tienda está abierta a las 12 de la noche para comprar aceite? Nada más algunas, pero no creo que aceite espiritual de lo que requeremos. ¿Está bien? Entonces no esperes a que llegue el novio
y pienses ir con tu pastor o con tu hermano o hermana de confianza que es alguien que está dedicado o dedicada a la palabra de Dios en oración, le vas a decir, ore por mí para que me dejen entrar a las bodas. No, ya va a ser tarde. En conclusión, esta parábola es de gran importancia para la iglesia de hoy en día, a la iglesia de Cristo, ¿está bien? Puesto que a través de las mismas podemos entender que debemos estar preparados para el día en que Cristo retorne a buscarnos. También debemos entender la importancia que representa aquel día y tomarlo con seriedad. Tú y yo debemos tomarlo con seriedad de que Cristo viene, Cristo volverá, Cristo viene en camino. ¿Está bien? Y lo debes tener con seriedad, porque estás anhelando y buscando de Dios. Y si no es así, tómalo con miedo. Y por último, hemos aprendido el castigo que representa el ser descuidado con los asuntos de Dios. ¿Qué les pasó a las insensatas? No pudieron entrar a las bodas del Cordero. Este será un día muy importante. No hay otra cosa más importante que los asuntos de Dios. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, ese va a ser el día más importante de todos los días que han habido. Porque va a ser el fin. Ya, se acabó. Ya va a ser una eternidad en su presencia o una eternidad fuera de su presencia. En otras palabras, una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno. Debemos estar preparados, debemos tomar aliento porque Cristo nos ha prometido que vendrá y aquella promesa no será retardada, mis hermanos. Cristo volverá por su iglesia. ¿Estamos preparados? Esa es una respuesta que tú solo debes responderte a ti mismo. Y quiero animarte el día de hoy para que hoy en día cuando llegues a tu casa, lee la parábola, lee el capítulo anterior de la parábola, ora, y si hay algo que tengas que confesar a Dios, bíblicamente hablando, necesitas confesar a Dios y ponerte a cuenta con Él, hazlo. Porque las bodas del Cordero están por iniciar. Cristo, volverá y vendrá. ¿Ok? Dios te bendiga. Gracias, hermanos.